Filipenses 2, del 1 al 8. Doy lectura en el nombre del Señor. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro, de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén. Así como están, vamos a orar al Señor para que Dios pueda guiar, ¿cierto?, toda la exhortación, y todos los que estemos aquí, ¿cierto?, estamos congregados, seamos edificados en la palabra del Señor. Oremos. Señor amado, una vez más invocamos tu santo nombre y te damos gracias, Señor, por cada hermano o hermana que está conectado a este culto. Gracias, Señor, porque tú has permitido que lo puedan hacer. Señor, porque tu propósito es, a través de tu palabra, edificar a la iglesia, fortalecer la fe de tu pueblo, ayudar, Señor, al crecimiento, al desarrollo de nuestras vidas. Y entregar una palabra, Dios mío, siempre tu palabra es un aliento, es una fortaleza y es una luz para nuestras vidas. Guíanos, Señor, por tu Santo Espíritu. Glorifica tu nombre. Seas tú glorificado, Señor, en esta palabra, y que pueda, Dios mío, la iglesia ser fortalecida en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. He puesto como título a este mensaje: aspirando al sentir de Cristo Jesús. Mire, la palabra aspirando significa que uno anhela o aspira, ¿cierto? O desea, o es el ideal, alcanzar, sentir como Cristo sintió. ¿Se fija? En este pasaje bíblico encontramos acerca del sentir. Muchas veces se dice, bueno, y es muy cierto, la fe no es sentimiento. La fe trasciende los sentimientos. La fe, ¿cierto?, va más allá de lo que sentimos. A veces podemos sentir muy pocas cosas, pero igual creemos. Por ejemplo, usted, ¿cierto?, cuando estamos en el culto congregacional, uno sentía algo especial porque estaban con todos los hermanos. Ahora, como estamos en el hogar, ¿cierto?, no se sienten las voces muchas veces, no se sienten los instrumentos como antes en el culto se sentía. Pero sintamos o no sintamos, debemos de creer que el Señor está con nosotros, que Él está con cada uno de ustedes, donde estén allí en sus hogares, donde se encuentren, ¿cierto?, escuchando este culto, participando de este culto de esta forma. El Señor está con usted. Y eso es fe, eso es creer. Sin embargo, el sentir no es ajeno a la forma de servir a Dios, porque igual sentimos. Dios nos hizo con sentimiento, pero hay un sentimiento que es netamente humano, ¿cierto? Cuando alguien, por ejemplo, usted ve una noticia en la televisión de una mujer que es asaltada por un delincuente, enseguida uno, ¿cierto?, siente empatía por la mujer, que le roban sus cosas, su cartera, no sé, ¿cierto?, y siente repudio por la actitud del delincuente y desea que se haga justicia. Ese es un sentir, ¿cierto?, humano, que está en todos, ese sentir. Pero el sentir de parte de Dios es mucho más profundo, es mucho más apegado, o sea, efectivamente es un sentir apegado a la palabra de Dios. De este sentir el que vamos a hablar hoy día.
Pablo comienza a hablarle en este pasaje bíblico, ¿cierto?, a la misma iglesia de los filipenses, que era una iglesia que aparentemente uno revisa la epístola a los filipenses y no encuentra alguna reprensión, alguna corrección tan directa. Sin embargo, en este pasaje sí hay alguna corrección indirecta, porque cuando Pablo le comienza a hablar, le dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. O sea, este es el sentir que estaba en la iglesia, pero parece que no era tan pleno, tan completo, porque le dice, si algún consuelo, si alguna consolación, o sea, si es que hay alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, todo es si hay algo, si hay alguna comunión. O sea, la iglesia probablemente en esta parte estaba con deficiencias, en la parte de sentir algo más profundo, el sentir cristiano, el sentir del Espíritu, el sentir de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ellos pareciera que les faltaba eso, por eso Pablo dice, si hay algo, si existe algún consuelo, si existe algún afecto entrañable, si hay algo, probablemente no estaba en todos estos, en algunos estaría. El propósito de Dios es que esto esté en todos, ¿cierto? Cuando dice, si hay alguna consolación en Cristo, por supuesto que la iglesia de Cristo está aquí en la tierra, primero para predicar el evangelio, para ser testigos, ¿cierto?, al mundo, pero también para relacionarse internamente. Y nosotros nos relacionamos, ¿cierto?, entre los hermanos y hermanas. Entonces, esta relación debe ser en Cristo, debe ser en el Espíritu. Alguna consolación, muchas veces tenemos que consolar a los hermanos. Tenemos que entregar una palabra de aliento, una palabra, ¿cierto?, de fortaleza, de ánimo. Por eso que dice, si alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. O sea, debe haber comunión. Quedé pensando en una conversación con un hermano, él me decía, bueno, no es lo mismo estarse mirando en la pantalla, ¿cierto?, como estamos haciendo ahora, que la comunión. Pero yo pensé, dije, no, pues, igual es comunión, porque si no, no estaríamos aquí, porque la comunión significa algo en común, una común unión, algo que nos une. Y por supuesto que estamos aquí porque hay algo que nos une. ¿Y qué nos une? Nos une Cristo, nos une la palabra, nos une la fe, nos une el amor a Dios, nos une nuestro deseo de servir al Señor. Por eso es que estamos aquí. Esto es comunión igual. Si alguna comunión del Espíritu, y es comunión del Espíritu, no es comunión carnal, no es comunión terrenal, es comunión del Espíritu, provocada y motivada por el Espíritu Santo. Amados hermanos, por eso es que es importante que estemos unidos en comunión. Si algún afecto entrañable, la palabra entrañable viene de entraña, ¿cierto? Ese sentir, como alguien dice, sentí aquí en la guatita algo, ¿cierto? Es como que cuando uno siente una conmoción muy grande, algún afecto, el cariño, el amor debe ser muy profundo, muy sincero, de corazón, del alma, entre los hermanos, algún afecto entrañable, alguna misericordia. O sea, realmente no es alguna misericordia, sino que debemos tener, ¿cierto?, misericordia, mucha misericordia, los unos para con los otros, para con el hermano que sufre, para con el hermano o la hermana que está a lo mejor pasando por alguna debilidad espiritual. No condenarlo enseguida, porque nosotros somos, a veces por ser nuestra condición de seres humanos, ¿cierto? Somos buenos para condenar enseguida al otro. Cuando alguien falla, no, ese anda así nomás siempre, o qué sé yo, no, ese no se va a arreglar nunca, no, esa persona, esa hermana, siempre ha sido así y va a seguir siendo así toda la vida. Entonces, tenemos falta de misericordia. Si Cristo nos amó y tuvo misericordia de nosotros, siendo nosotros tan imperfectos y siendo nosotros tan rebeldes, Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Cómo no tener misericordia con los demás?
¿Cómo no tener misericordia del hermano que está padeciendo algún problema, alguna necesidad, alguna enfermedad? ¿Cómo no tener misericordia de aquel que ha fallado? ¿Cómo no tener misericordia de aquel que a lo mejor, ¿cierto?, hasta nosotros mismos nos falló y nos ofendió? Tenemos que tener misericordia. Todas estas cosas estaban en la iglesia, pero no estaban completas. Dios quiere que nosotros seamos completos en estas cosas, en cuanto a la consolación, en cuanto a la comunión, en cuanto al afecto, en cuanto a la misericordia. Esto era lo que ocurría en el sentir de los filipenses. Todo era, de algún modo, algo por ahí no profundo, no completo, muy superficial. Hermanos, hermanos, ¿cómo está tu sentir? Porque nosotros decíamos delante, creemos de corazón en Dios. Para eso no se necesita sentimiento, pero sí creemos. Razonamos, reflexionamos. Tenemos voluntad, pero también tenemos sentimientos. Y este sentimiento igual debe estar plenamente dispuesto a la obra de Dios. Por eso la pregunta que nos hacemos ahora, ¿cómo está nuestro sentir en relación a la obra de Dios? La pregunta es, ¿usted siente amor por la obra de Dios? ¿Siente amor por la causa de Cristo? ¿Siente amor por el desarrollo de la iglesia? ¿Usted se preocupó cuando se terminaron los cultos presenciales? ¿Usted pensó cómo lo vamos a hacer ahora? ¿Usted pensó y se preocupó, dijo, y oró al Señor, ayúdanos, Señor, en esta circunstancia? Cuando hay amor por la obra de Dios, hay preocupación. Hay preocupación por la obra de Dios. Hay preocupación por estar presente. Hay preocupación por estar juntos. Hay preocupación para que la obra de Dios prospere y así tengamos mucha ganancia espiritual. ¿Cómo está nuestro sentir en relación a los hermanos? ¿Cómo está tu sentir en relación a los hermanos? ¿Piensas en tus hermanos? ¿Piensas en los ancianos de la iglesia? ¿Piensas en los jóvenes? ¿Piensas en los adultos? ¿Piensas en los niños? ¿Piensas en aquellos que a lo mejor se están empezando a congregar, pero que después que ocurrió esto, ya no se pudieron congregar y quizás están debilitados? ¿Está pensando usted en ellos? ¿Cómo está su sentir? ¿Siente? ¿Usted se duele, se pone triste cuando algún hermano queda a lo mejor rezagado y no avanza junto con nosotros? ¿Cómo está tu sentir? Ese sentir debe estar en ti, porque ese sentir es de parte de Dios, es del Espíritu. Esa preocupación, ese amor por los demás. ¿Cómo está tu sentir en relación a Dios mismo y a su palabra? Dios es un Dios de sentimientos. Dios también siente, amados hermanos. Dios no está ajeno a los sentimientos. Dice la Biblia que Dios se duele de nuestros pecados, que Dios siente tristeza cuando nosotros le fallamos. Así es, Dios se duele. Dios se duele en ver la injusticia, en ver al hombre, ¿cierto?, cuando está en un estado de vida deplorable, quizás con una situación lamentable, como el caso de muchas personas que por causa de su conducta están en condiciones muy tristes. Dios se siente, Dios siente igual, siente. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Recuerdan a Cristo cuando fue a la tumba de Lázaro? Hay un versículo muy cortito que dice ahí que cuando Jesús vio la tumba de Lázaro se conmovió, dice la Biblia. Y Jesús lloró. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro era su amigo. Porque esas mujeres que estaban ahí, Marta y María, eran hermanas de Lázaro. Y eso le conmovió a él y lloró. Dios es un Dios de sentimientos, amados hermanos. Entonces, no es que Dios ande llorando todo el tiempo. No, no es así. Pero Dios es un Dios de sentimientos que manifiesta su sentir hacia nosotros. También Dios se goza, dice la palabra de Dios, que Dios se goza, Dios se alegra, Dios se regocija. No es que Dios sea inestable, no, no, pero es que Él tiene sentimientos y esos sentimientos los manifiesta hacia nosotros. Ahora, ¿cómo está tu sentir frente a Dios? ¿Qué sientes tú por Dios?
¿Sientes amor? ¿Sientes pasión por Él, por su causa, por su obra? ¿Te apasiona Cristo? ¿Te sientes atraído por Cristo? ¿Te atrae la causa de Cristo? ¿Te atrae la palabra? ¿Qué sientes por ello? Ese sentir igual debe estar en ti. Ese sentir debe estar en ti porque es de Dios. El sentir de Dios es así. Pablo también tenía su sentir. Aquí hemos visto, ¿cierto?, lo que sentían los hermanos de Filipo, los filipenses. Pero Pablo igual tenía su sentir. Pablo dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Este es el sentir de Pablo. Pablo dice, completad mi gozo. Aquello que no está, cierto, que le falta, complétenlo, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Pablo, el sentir de Pablo era por la unidad de la iglesia, por la comunión de la iglesia. Por eso es que le dice, completando mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Siempre Pablo se preocupó de la unidad de la iglesia. Por eso que Pablo se molestaba mucho y se enojaba con aquellos que andaban dividiendo el cuerpo de Cristo, con los que andaban enseñando doctrinas equivocadas, sembrando dudas, sembrando divisiones. Por eso que Pablo también les llama firmemente la atención a los de Corintios, porque los de Corintios, ¿cierto?, ellos tenían, por así decirlo, se abanderizaban con líderes. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cefa, o de Pedro, ¿cierto? Otros de Apolo, y otros decían, yo soy de Cristo. Pero todos tenían una abanderización con alguna persona, con algún líder. Y eso causaba división. Por eso que Pablo decía, ustedes deben entender que nosotros somos solamente colaboradores de Dios. Porque Apolo regó, ¿cierto? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Para qué? Para que ellos no tengan fundada su fe en las personas, en los hombres, sino en Dios. En Dios. Pablo siempre se preocupó para que la unidad reine en la iglesia. Cuando le hablaba, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, le dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Ahí aparte, ¿cierto? Porque la unidad, la comunión, parte por soportarse, porque no todos somos iguales. A lo mejor, ¿cierto? Así como estamos hoy en día, quizás esas diferencias que teníamos antes no son tan notorias, pero cuando estemos juntos nuevamente se van a manifestar. Pero ¿qué hay que tener ahí? Ser capaces de soportarse con paciencia los unos a los otros. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, ¿cierto? Quizás el tema no está en soportarnos, pero sí está en querer estar juntos, en querer estar unidos, de alguna manera tener comunión con los demás. Y esta forma es una de ellas, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de una conversación por teléfono. Son diferentes formas de cómo nosotros podemos tener comunión y estar en comunión con los demás, estar unidos en el Cristo. Amados hermanos, siempre hay procesos que ocurren en el país y que nos pueden llevar a dividirnos. Una de las cosas que causa división y nunca ha sido un factor de unidad es el tema de la política. Nunca ha sido un factor de unidad. La política hace que se dividan las familias. Unos piensan acá, otros piensan allá. Hace que se dividan los amigos. Sobre todo cuando se toman estas cosas con mucho apasionamiento. Entonces, no conviene que estas cosas se metan en la iglesia. Cada uno tenga su forma de pensar y sean respetados todos. Pero la iglesia debe unirse en torno a Cristo, en torno a Jesús, en torno a su palabra, en torno a su verdad. El Señor, cuando oró en su oración sacerdotal, ¿cierto?, que se encuentra
en Juan capítulo 17, en el versículo 21, su oración en relación a sus discípulos es para que todos sean uno, para que todos sean uno. Esta es una oración tremenda, hermanos, porque hoy en día hay muchas divisiones. ¿Se está cumpliendo este sentir del Señor para que todos sean uno? ¿Se está cumpliendo? Porque porque a veces hay diferencias, hay separaciones, hay a veces hasta competencias que no son sanas. Y hablo no solamente de nuestra iglesia, sino de nuestra iglesia en relación a otras iglesias. Y todos son discípulos de Cristo. Todos son hijos de Dios. Hablo de los que hablan de Cristo, los que hablan la verdad. No metamos aquí, ¿cierto?, a las sectas. No metamos aquí a los testigos de Jehová, mormones, porque son sectas. Pero hablo de la iglesia evangélica, del pueblo de Dios. ¿Cómo está esa comunión? ¿Cómo está la comunión con tu hermano en Cristo? Para que todos sean uno. Mire, para que todos sean uno. Juan 17, 21. Como tuvo Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, versículo 22. Para que sean una sola cosa. Amados hermanos, este es el sentir no solamente del apóstol Pablo, del Espíritu Santo, es el sentir de Cristo, que nosotros seamos uno. Así dice Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, que todos sintamos lo mismo. Pero en cuanto a las cosas de Dios, sintamos lo mismo, teniendo el mismo amor, el único amor verdadero que es el amor de Dios, teniendo ese mismo amor, unánimes, ¿cierto? Unidad, sintiendo una misma cosa. Este sentir es el sentir del Espíritu, es el sentir de Dios y es el sentir que tú y yo debemos tener cada día en la presencia del Señor. Y Pablo sigue diciendo que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este otro sentir de Pablo, el primer sentir de Pablo es un sentir de la unidad de la iglesia. El segundo sentir es de la humildad, que cada uno de nosotros seamos humildes de corazón, como Cristo lo fue. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No vamos a trabajar en la obra de Dios por contienda. No. Yo no voy a predicar para ganarle a otros a predicar. Ni mis hermanos van a cantar un nuevo especial para ganarles a otros. ¿Cierto? Nada de eso. Nadie coordina para hacerlo mejor que otro. No, no es por contienda. No, no es para eso. Ni para vanagloria. No es para esas cosas. No, para nada de eso. Eso está fuera y debe estar fuera de nuestro corazón. Nuestro único propósito debe ser servir al Señor y agradar su corazón con todo lo que hacemos. Antes bien con humildad. Humildad viene de humus y humus es tierra. Humildad significa a tierra, allí lo más bajo posible, para que ninguna cosa, ¿cierto?, nos enaltezca, para que nada nos suba, ¿cierto?, los otros humos a la cabeza. Porque hay humos que se suben a la cabeza, ¿cierto? La gente dice, se le subieron los humos a la cabeza. Ojalá que nadie se le suban los humos a la cabeza, sino que al contrario, el humus de tierra, de humillación, sea lo que prevalezca en nosotros, de humillarnos, de ir al suelo, ¿cierto?, en cuanto a nuestra condición, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es todo lo contrario del mundo. En el mundo la gente trata de ser siempre quién es el mejor. ¿Quién es el mejor? Yo quiero ser el mejor. Y será en los estudios, ¿cierto? Claro, yo siempre motivo a los jóvenes y a los niños para que sean buenos estudiantes y les vaya bien, pero no para que ellos se sientan los mejores y miren a los demás como que saben menos. No, no es para eso. Es para que, ¿cierto?, puedan, en primer lugar, honrar a Cristo, que es lo principal. Toda la gloria es para el Señor. En la sociedad es así. La gente trata de ganarse los espacios echando abajo a otro. Echando abajo a otro. Y esto pasa en todo aspecto. Así es.
Pero en el Evangelio es todo lo contrario, es distinto. En el Evangelio dice, ninguno se sienta superior a los demás, sino que cada uno estime a los demás como superiores a él mismo. Y usted dirá, ¿y los niños? También, los niños igual. Un niño, uno no puede nunca menospreciar a un niño. Jesús dijo, de los tales es el reino de los cielos. ¿Quiénes somos nosotros para menospreciar a un niño? ¿Quiénes somos nosotros para no escuchar a un niño? ¿Quiénes somos nosotros para decir que tenemos más valor que ellos? El hombre no vale más que la mujer, ni la mujer vale más que el hombre. En la palabra de Dios dice que ya no hay siervo ni esclavo. Ya, o sea, no hay siervo ni libre, dice, no hay hombre ni mujer, hablando en el sentido de que ante Dios todos somos iguales, Dios no hace excepción de personas. Ahora, amados hermanos, esto es lo que el apóstol Pablo siente, dice, no mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual también por los otros. El sentir de Pablo era la unidad de la iglesia, la humildad de los creyentes. Y en tercer lugar, el sentir de Pablo es una actitud generosa, libre de egoísmos y envidias. Por eso que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, no piense solamente en usted. No piense que usted no me esté bien, o que yo no me esté bien, que yo pueda comer bien, que yo pueda estar bien en mi casa y estar bien con los demás. Piense también en los demás. Piense en los otros. Piense en que los demás también necesitan. Piense en que hay personas que necesitan de tu oración, necesitan de tu apoyo, necesitan de tu ayuda, material incluso. Porque Santiago dice, ¿qué se hagan ustedes decirle a la gente, a los hermanos, al hermano pobre, que a lo mejor está pasando necesidades? Hermano, que te vaya bien, que ojalá te puedas alimentar, que a lo mejor te puedas calentar tu cuerpo, que te puedas abrigar y que te vaya bien. Eso dice Santiago, que no es fe. No es fe. ¿Cómo hay que hacerlo entonces? Hay que dar al que necesita. Porque la fe sin obra es muerta. Así es, la fe sin obra es muerta. Por eso es que Pablo también nos enseña, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, valorando a los demás, agradeciendo al Señor por cada hermano, por cada hermana. Cada persona es importante en la presencia del Señor. Cada persona. Se cuenta una vez que había una ancianita en una iglesia, humilde, pobre, de pocas capacidades intelectuales, quizás pocas capacidades y herramientas como los demás, que no le daban mucha oportunidad ni le daban mucha importancia. Se sentaba por allá la ancianita. El pastor no lo tomaba en cuenta. Dios me libre a mí de no tomar en cuenta a los hermanos, sino que todos para mí son especiales. Son lindos y especiales ustedes, hermanos, hermanas. Todos, todos, todos. Y cada hermano y hermana es importante en la obra del Señor. Pero dicen que esa ancianita no la tomaba en cuenta en esa iglesia. Hasta que llegó el momento que el Señor se la llevó de esta vida. Y dicen que cuando ya ella se fue de esta tierra, esa iglesia, que era una iglesia floreciente, una iglesia con muchos hermanos, con mucha congregación, con muchos talentos, muchas capacidades, de repente comenzó a decaer, a bajar, a bajar. La gente se comenzó a ir, comenzó a vaciarse la iglesia, en fin. Y el pastor oró a Dios y le pidió qué pasaba, por qué estaba pasando eso. Entonces el Señor le reveló y le dijo, ¿sabe qué? Esa ancianita que tú menospreciabas, esa ancianita era la que tenía en pie la iglesia, porque ella era la que oraba, la que clamaba, la que buscaba y la que rogaba delante de mi presencia con lágrimas y con lloro por la iglesia, para que tú como pastor y para que tu iglesia sea prosperada y sea bendecida. Pero ahora ella no está. No hay quien clame, no hay quien ore como ella oraba. Por eso es que no hay que menospreciar a nadie. Todos son importantes en la obra de Dios. Todos, todos, tanto los que tienen mucha capacidad para a lo mejor hacer cosas en público, como aquellos que no lo pueden hacer. Todos, porque todos han sido ganados por la sangre de Cristo, han sido lavados por la sangre de Cristo. Por eso es que hay que mirar a todas las personas como
superiores a uno mismo, como algo especial y como alguien que necesita y necesita nuestra atención, nuestra preocupación. Pero saben ustedes, este es el sentir de Pablo. El sentir de Pablo era en tres direcciones: la unidad de la iglesia, la humildad de los creyentes y la generosidad. Pero saben, Pablo nos dice que debemos llegar al sentir más grande, más alto, el sentir más profundo, el sentir más excelente, el sentir insuperable. Pero nuestra mirada debe ser hacia ese sentir. ¿Cuál es ese sentir? Lo que nos dice a continuación: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que nosotros debemos aspirar es el sentir de Cristo. ¿Y qué significó el sentir de Cristo? ¿Qué significa el sentir de Cristo? Significa, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El sentir de Cristo es el amor supremo de Dios. El sentir de Cristo es movido por el amor de Dios, por la misericordia, por la gracia, por la bondad infinita. De tal manera que este sentir a él lo llevó, dice, a el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En primer lugar, este versículo dice, el cual siendo en forma de Dios. Aquellos que no creen que Cristo es Dios, este versículo le dice claramente, el cual siendo en forma de Dios. La Biblia declara y enseña categóricamente que Jesús es Dios, que Él es Dios, el cual es Dios por sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo. Y Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando de Cristo, etcétera. Entonces, pero Cristo dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferró a esa condición de Dios, porque había una necesidad, había algo que tenía que hacerse, que nadie lo pudo hacer, porque nadie logró reunir las cualidades, las condiciones que exigía la justicia de Dios. No lo pudo hacer Adán, no lo pudo hacer Abraham, no lo pudo hacer Moisés, no lo pudo hacer Josué, no lo pudo hacer Samuel, no lo pudo hacer David, no lo pudo hacer Elías, ni ninguno de los grandes hombres de Dios pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque todos ellos, a pesar de ser excelentes hombres de Dios, no tenían la perfección para presentarse en la cruz del Calvario. Por eso es que Cristo dijo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Y él dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a esa condición de Dios diciendo, no, yo soy Dios, de aquí no me mueve nadie, yo soy Dios. Yo no voy a irme a humillar ni a rebajar a esa condición humana para morir por el hombre, para hacer el sacrificio perfecto. No. No, al contrario. Él dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferró a esa condición. No es que él dejó de ser Dios. Él cuando estuvo en la tierra fue Dios plenamente y también fue hombre plenamente. Él nunca dejó de ser, nunca dejó de ser Dios. Siempre lo ha sido. Pero él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, él no se aferró a esa condición de Dios para rehusar venir a la tierra, sino que se despojó a sí mismo, dice. Se despojó a sí mismo. ¿Se despojó de qué? Se despojó de su gloria. Se despojó de la adoración que tenía allá arriba en el cielo, constantemente desde la eternidad, por los ángeles. Se despojó de todo lo que significaba ser el Hijo de Dios, el eterno y glorioso Hijo de Dios. Se despojó de su gloria. Se despojó, amados hermanos. Ese es el amor que Él tuvo por nosotros. Ese es el amor que tuvo por cada uno de nosotros. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Mire, Él era el Señor y siempre ha sido el Señor. Siempre ha sido el Adonai, el Kyrios, el Señor de señores y Rey de reyes. Él siempre lo ha sido desde la eternidad. Pero Él dijo, no, yo voy a transformarme en un siervo.
Es por eso que Isaías habla de mi siervo. Dice, cuando habla en nombre de Dios, refiriéndose a Cristo, habla de mi siervo, hablando de Cristo Jesús. Él siendo Dios, él siendo Señor, se hizo siervo. Se hizo siervo para obedecer, para servir a su Padre y también servir al hombre, a la iglesia, a nosotros, a su pueblo. Por eso es que él dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Amados hermanos, gloria a su nombre para siempre. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nosotros, cuando celebramos el nacimiento de Cristo, ¿cierto? Pensamos en un pesebre donde Él nació. Y la gente en el mundo piensa en un pesebre como algo bonito, algo como, no sé, como emotivo, algo tierno, no sé, una cosa como que le mueve allí, ¿cierto?, a pensar en el pesebre. Pero ¿saben ustedes? Ese pesebre era un espacio allí, ¿cierto?, donde estaban los animales. Esa paja que tenía era paja que comían los animales. Sin duda que no era la mejor cama. Probablemente habían bichos allí. Habían cosas que eran muy humillantes. Pero él se hizo hombre. Él se hizo hombre, estando en la condición de hombre. Él se hizo hombre. Él se hizo hombre como todos nosotros. Él, al nacer, ¿cierto?, como un bebé, él lloró en los brazos de su madre como un bebé, porque él era hombre. También la mamá tuvo que tomarlo, acariciarlo, cuidarlo, protegerlo, porque era un bebé indefenso, como todos los bebés que nacen, que necesitan el cuidado de una mamá, de un papá. Él nació así y se desarrolló humanamente como todos nos desarrollamos, como todos los niños crecen, con todas sus particularidades. Él crecía, dice, en estatura y en sabiduría para con Dios y los hombres. Él creció y se desarrolló como todos los demás. Tuvo que hacer las cosas de la casa igual, sin duda. A lo mejor tuvo que poner la mesa, tuvo que barrer la casa, no sé. Tuvo que obedecer a sus padres como todos los niños tienen que obedecer a los padres. Porque él siempre es el ejemplo en todas las cosas. Y creció y se desarrolló como un hombre como todos nosotros. Sintió como todos nosotros. Sintió hambre como todos nosotros. Sintió sed como todos nosotros. Sintió frío como todos nosotros. Sintió a lo mejor enojo en algún momento por las cosas que pasaban. Sintió tristeza como yo le mostraba adelante. Él como ser humano tuvo que pasar por los mismos procesos nuestros. Hebreo dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre Jesús y todos los anteriores que les he mencionado. Ninguno perfecto como Cristo, aunque fueron grandes hombres de Dios, pero ninguno perfecto como Cristo. Por eso es que él tuvo que hacerse hombre, porque había una única forma de redimir al pecador, de redimir nuestras vidas, y eso era que sea el sacrificio perfecto. Ese sacrificio que no correspondía, ¿cierto?, que lo haga un hombre con defectos o que lo haga alguien con defectos, porque tenía que ser ese cordero sin mancha y sin contaminación, reservado desde antes de la fundación del mundo. Y ese era Cristo. Él se hizo hombre, ¿para qué? Dice, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Cristo nunca, él fue obligado. Él nunca fue obligado a siquiera venir a nacer. Él vino a nacer voluntariamente. Él nunca fue obligado a morir
ni a llevar su cruz. Él siempre todo lo hizo porque Él lo decidió, porque Él lo escogió. Él dice que se humilló a sí mismo, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias por esa sangre preciosa. Gracias por esa cruz, ¿cierto? Como cantamos, hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Siempre llegamos a la cruz de Cristo. Siempre llegamos a su sangre preciosa. Siempre vamos a su sacrificio maravilloso, con el cual nos limpia de todo pecado. Él es nuestro refugio. La cruz de Cristo es nuestro refugio. La sangre de Cristo es nuestro refugio. La sangre de Cristo es nuestro amparo. La sangre de Cristo es nuestra fortaleza. La sangre de Cristo es nuestro pase a la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre vamos a la cruz de Cristo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque en la cruz no moría cualquiera. No todos los que eran condenados a muerte morían en la cruz. ¿Quiénes morían en la cruz? Los más terribles homicidas, los más terribles delincuentes. Piensa usted que cuando Pilato estaba delante de la multitud y quería salvar a Jesús para que no vaya a la cruz, les ofreció a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Era un hombre que había cometido muchas cosas, seguramente crímenes. Estaba allí para ser condenado de esa misma manera. Y Poncio Pilato le dice, ¿a quién prefieren ustedes que deje libre? ¿A Jesús o a Barrabás? Ellos prefirieron a Barrabás. ¿Quién moría en la cruz? ¿Quién era crucificado? Eran hombres, los ladrones terribles, los violadores, los asesinos, los criminales, los que hacían revueltas para irse en contra del Estado. En fin, todos esos morían en la cruz. Cristo no hizo ninguna de esas cosas y muy lejos estuvo de hacerlas. Pero Él igual fue condenado a morir en la cruz, amados hermanos. Por eso es que Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que también estuvo en Cristo Jesús. Amados hermanos, ¿estaremos nosotros en condiciones de sentir como Cristo sintió? Tanto amor por el pecador, tanto amor por nuestras vidas, tanta compasión por la humanidad. ¿Estaremos nosotros dispuestos a sentir, perdonar a nuestros enemigos, cuando a veces algunos ni siquiera perdonan a sus hermanos, cuando a veces algunos ni siquiera son amables con sus hermanos, ni son cariñosos con sus hermanos? ¿Habrá ese sentir en nosotros? Ese es el sentir supremo, el sentir máximo, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Que el Señor te haga sensible, que el Espíritu nos haga sensible para sentir como Cristo, para amar como Cristo, para perdonar como Cristo, para hacer como Cristo hizo, por amor a los demás, por amor a nuestros hermanos, por amor a la obra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Quizás algunos están necesitados, hay necesidades, yo no las conozco. Puede que alguno quiere que ore por alguna necesidad en particular, que está enfermo, algún familiar enfermo, alguna situación que está viviendo. No sabemos, miedos que hay, temores, preocupaciones muchas. Vamos a orar por todas ellas y vamos a pedir que el Señor se glorifique en cada uno. Vamos a orar por los enfermos. El que esté enfermo, tome esta oración para que sea sano. El que está triste, tome esta oración para que se vaya la tristeza y vuelva el gozo del Espíritu. El que está frío espiritualmente, siente que esta oración es para que usted se encienda en el Señor y vuelva a la presencia de Dios. Cualquiera sea la condición que esté afectando su vida, vamos a orar para que Dios se glorifique. Así como están ustedes allí, vamos a orar. Padre eterno, a través de Jesucristo, oh Señor, vamos a tu santa presencia. Reconocemos, Señor,
Reconocemos que nos falta mucho para ese sentir supremo que hubo en ti. Ese sentir máximo, Señor, ese sentir glorioso que te movió a dar tu vida por nosotros. Perdónanos, Señor, en aquellas cosas que fallamos. Te ruego en esta hora, sin embargo, que te glorifiques. Oro en primer lugar por aquellos que están pasando por enfermedades, por dolencias en sus cuerpos, que están sintiendo quizás enfermedades que nunca las habían sentido antes, dolores y malestares que nunca los habían sentido antes, porque esta situación que estamos viviendo, Señor, nos afecta mentalmente y eso se transmite al cuerpo. Pero en esta hora, Señor, cualquiera sea la causa del dolor, de la enfermedad, en esta hora, en el nombre de Jesús, sea reprendido. Reprendo en tu nombre toda enfermedad, dolores de espaldas, dolores a los huesos. En el nombre de Jesús, reprendo, Señor, enfermedades que se están metiendo en los órganos vitales, sean reprendidas en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que sanes, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, y aquellos que están especialmente afectados por esta pandemia, por lo que estamos viviendo, porque hay miedos, porque hay temores. Señor, te pido en esta hora que esos miedos se vayan y que cada uno de los que están pasando por esta situación puedan volcar su mirada a ti y puedan aferrarse en esta hora y tomarse de tu mano para pasar de tu mano, Señor, este tiempo que estamos viviendo. Oro, Señor, para que alientes espiritualmente a aquellos que están pasando por debilidades espirituales, Señor. Los que han dejado de orar, los que han dejado de buscar tu rostro, los que han dejado a lo mejor de confiar en ti. Señor, en esta hora, esa fe sea fortalecida, esa fe sea afirmada. En esta hora, Señor, oro para que el fuego de tu espíritu los llene, Señor, y los renueve en esta hora, Señor, donde se encuentren. Allí alcánzalos, Señor, con tu mano poderosa. Descienda tu gloria, descienda el fuego del cielo y los llene de vida, de vigor, de valor, de fortaleza, y puedan levantarse en autoridad y seguir adelante. Gracias, Señor. Oro, Señor amado, por los matrimonios, para que ninguna obra maligna los divida en este tiempo. Oro, Señor, por los hogares, por los niños, por los jóvenes, para que sean, Señor, libres de los ataques del diablo. Señor, cubro sus mentes con tu sangre preciosa y puedan, Señor, en este momento ser libres. Que ningún espíritu maligno los atormente, porque tú eres el Dios nuestro que peleas la batalla por nosotros. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti y todo lo suplicamos en el nombre de Jesús y para la gloria tuya. Amén. Amén.